Y hoy decía yo, cómo a veces nos llenamos de tantas vueltas, ¿verdad? De tantas cosas. ¿Cuántos se llenaron hoy de actividades que fueron para allá, corrieron para allá con los niños a la escuela, a comprar, a llevar, a poner, a todo eso? Y llega un momento cuando dices, ay, qué bárbaro, tantas cosas que hice. Nos llenamos de actividades, ¿cierto o no? Pero qué bueno es tomar estos momentos para decir, ahora me voy a la casa del Señor para quedarme quietecito, poder ser ministrado a través de la alabanza, de la adoración y escuchar algo de la palabra de Dios que me pueda edificar. ¿Sabía usted que sí, el Señor quiere que estemos llenos, pero llenos de su presencia, llenos de su amor? Que nuestro cuerno esté lleno de aceite, como hemos estado hablando. Ya no voy a hablar más sobre eso, ya terminamos, pero hoy vamos a hablar acerca de llenos, de seguir siendo llenos y teniendo el cuerno lleno, pero lo vamos a enfocar hacia nosotros, que el cuerno seamos nosotros, ¿verdad? Que nosotros traigamos el cuerno, hablando correctamente, el cuerno de la unción, en nuestra vida, nuestro corazón esté lleno, pero lleno de lo que el Señor quiere darnos. ¿Sabía usted que el Señor Jesucristo habló de muchas cosas y todo era lleno? Dios cuando nos da a manos llenas. Él siempre, fíjate, estaba yo meditando en la tarde y digo, bueno, Jesús siempre habló de cosas que llevaban a la abundancia, a pensar en la abundancia. Cuando llenaron las tinajas en las bodas de Caná, Él dijo, llénenlas completamente, ¿va? Que estén bien llenas. Y ahí hablaba de llenarse de agua esas tinajas. Cuando multiplicó los panes y los peces, Él le entregó a aquel niño 12 cestas llenas de lo que se había multiplicado. Cuando habló, y se mencionó ahorita en la ofrenda acerca de Lucas 6:38, acerca de dar, Él dice, cuando nosotros damos, dice, se nos dará una medida llena, una medida buena, apretada y remecida, ¿verdad? Y cuando el Señor hablaba acerca de los discípulos o con los discípulos, después de que resucitó, dice la Escritura que fue con ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero también dice que sopló hacia ellos y les dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Esto está en el Evangelio de Lucas capítulo 20. Cada una de estas cosas el Señor nos muestra que Él da a manos llenas porque quiere que estemos llenos de su presencia, llenos de su amor. Y hoy quiero que meditemos sobre cómo o de qué y cómo podemos llenarnos. Y primeramente vamos a la carta de los Efesios. A los Efesios en el capítulo 5, usted ya sabe este versículo, ya lo ha escuchado, lo hemos cantado y hoy vamos a meditar sobre esto. Dice Efesios 5, 18, 19 y 20, habla el apóstol Pablo hacia la iglesia de los Efesios. Fíjese que esta iglesia, si lo leemos en Hechos, encontramos que cuando Pablo llegó con ellos, les preguntó, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. Pero cuando él oró por ellos, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y a esta iglesia, el apóstol escribe una de sus cartas y el capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos. Y de eso se trata esta noche, de que seamos llenos. No sé si usted ya comió y comió bien al mediodía y ahorita no tiene hambre. Anda hasta aquí repitiendo el caldo, ¿no? Porque es temporada de caldo. Y llega la cena y más o menos ahí picotea el asunto. ¿Sabe qué? Anda lleno, pero hay que mantenernos llenos. ¿A cuánto le gusta ir al Pemex, a la gasolinera y poner ahí decirle al chavo de tanque lleno? Se acabó la temporada cuando echamos 20 pesos, ¿no? Échale 20 pesos. No, tanque lleno. ¿Sabe qué? Porque la vida del cristiano debe estar siempre constantemente llenándose para mantenerse full, para mantenerse arriba. Muchas veces de nosotros, y a lo mejor lo hemos hecho todos, se nos acabó la ración de la gasolina y andábamos con la reserva, ¿cierto o no? Nos avisó, ahorita ya avisan que ya está bajo el nivel de combustible, pero antes andábamos como orando, ¿verdad? Eran hombres y mujeres de fe, creyendo que esa reserva no se acababa. Y allá estaba lo rojo, pero ¿sabe?
eso no le hacía bien a nuestro vehículo. Según los conocedores, que se forza la bomba, ¿no? Ya la bomba está trabajando en seco, la bomba de la gasolina. Por eso es necesario que andemos, si es posible, llenos. Pero si no, que no ande tampoco tan vacío. La Biblia dice que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución. Dice, antes bien sed llenos ¿de qué? Llenos del Espíritu, llenos de la presencia de Dios. El Espíritu Santo no es otra cosa que esa presencia, esa esencia de Dios en nuestra vida. Hace un momento cantábamos: hoy vengo, Señor, ante ti, necesito adorarte. Me vengo a postrar, necesito llenarme. ¿Llenarme de qué? De su presencia. Luego cantamos que tu presencia llene todo este lugar, tu presencia llene mi vida. ¿Sabe qué? Esa es la unción, esa es la presencia de Dios, que cuando nosotros decimos, bueno, yo estoy lleno de su presencia, lleno del Espíritu Santo, soy portador de su presencia. Y esa presencia me va a ayudar en todos los ámbitos. Lo he repetido muchas veces, pero yo me gustaría que entendiésemos esto, que el Espíritu Santo no es solamente un asunto de iglesia, de religión y de postrarnos y de tirarnos en el piso. Parte de ello hay, pero también es para desarrollar nuestra vida diaria. El trabajo que usted está llevando a cabo lo hace mejor bajo la unción del Espíritu Santo. La actividad, el negocio que va a llevar a cabo, si usted está lleno de la presencia de Dios, todo eso va a salir bien. Lo va a hacer si es que necesita hacerlo, porque la presencia de Dios también te va a decir en algún momento: no lo hagas, no te metas, no firmes, no compres, no vendas. Cuando tenemos la llenura del Espíritu de Dios. ¿Y cómo nos llenamos? El versículo siguiente dice: hablando entre vosotros con salmos, o sea, cantos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mientras estuvimos cantando aquí en este momento, adorando al Señor, usted estaba, la bomba estaba metida ahí en el depósito, y usted le dijo a quien atiende: lleno, por favor, el tanque lleno. El tanque lleno, o depende de cada quien. ¿Cuánto le echó? 20 pesos, le va a durar de aquí al miércoles. Pero si se llena usted va a estar constantemente lleno de esa presencia de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. En su casa usted puede llenarse. En la casa yo puedo llenarme de su presencia, de su Espíritu, cuando le adoro, cuando le estoy alabando al Señor, cuando usted está haciendo un quehacer, está exaltando al Señor, y ¿sabe qué? Se está llenando, y todo eso que está haciendo le sale bien. Cuando corta, cuando clava, usted como varón clava una madera ahí, una de las sillas, un mueble que está haciendo, alguna pared que está reparando y está con el martillo, puede estar cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Y le garantizo una cosa, que cuando se dé con el martillo en el dedo, usted va a hablar en lenguas, pero lenguas cristianas, y no se le van a salir todos los cocodrilos que todavía traían haciendo nido ahí en el corazón, porque está lleno de la presencia de Dios. Y siempre dando gracias, dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la fórmula, la necesidad que tenemos de ser llenos, pero ¿cómo hacerlo? Y después de hacerlo y de ver todas las cosas que el Señor te ha guiado, te ha enseñado, te ha mostrado a través de la llenura de su presencia, a través del Espíritu Santo, puedes decir gracias. Fíjese cómo nuestras canciones no son nada más para rellenar un espacio. Estamos ministrando a Dios porque nos llenamos en su presencia. Te vengo a buscar, necesito adorarte, necesito llenarme. Pero después cantamos gracias, gracias Señor. Y la Biblia dice: dando siempre a Él gracias por todo. Cuando tenemos ese corazón agradecido, nuestra vida estará siempre lleno. El marcador del combustible estará siempre full, amén. Y fíjate, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, nos trae muchas bendiciones, muchos beneficios y compromisos también, pero muchos beneficios. El profeta Joel, en el capítulo 2 de ese libro mismo de Joel, habla acerca de un derramamiento del Espíritu Santo profetizado. En Hechos capítulo 2 se cumple, y Pedro menciona esta profecía de que en los últimos días derramaría de su Espíritu sobre toda carne, y que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Está hablando de la llenura del Espíritu Santo, del derramamiento, el cual sucedió en aquel aposento alto en Jerusalén. Usted debe recordarlo, pero
¿Qué sucedió? Según el profeta Joel, en el capítulo 2:24, cosas cambiaron cuando esto sucedía o sucedería. Dice que las eras se llenarán de trigo. Fíjese cómo el Señor quiere darnos cosas, depósitos llenos. Las eras o los depósitos se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Esta es la unción del Espíritu Santo. Y hoy queremos que cada uno de nosotros pensemos o deseemos o logremos estar siempre llenos de ese aceite. Y el aceite no es otra cosa, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento representaba al Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Y hoy mi exhortación, como la del apóstol Pablo, tomándola de él, puedo tomar esas palabras y decirnos a nosotros mismos: vamos a llenarnos de ese aceite del Espíritu Santo. Llenarme del aceite con esa bendición que me da el ser lleno de lo que Dios me da. Pero para llenarme de eso yo tengo que vaciarme de lo que el mundo me está llenando. Porque estamos en un mundo gobernado, un mundo natural, y lo espiritual a veces mengua por todas las actividades que llevamos a cabo. Pero cuando venimos al Señor, cuando en su casa usted toma su tiempo para leer la palabra, para orar y todo eso, entonces viene la refrescada del Espíritu Santo y la llenura. Y ¿sabe qué? Usted ya no se está embriagando con las cosas de este mundo, ya no se está llenando con las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo traen disolución, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces vienen, mire, todas las bendiciones que veremos durante este tiempo, lo que nos trae la llenura del Espíritu Santo. Pero para poder poner un cuadro, un ejemplo más práctico de esto, vaya usted a lo que dice al capítulo 25 de Mateo, y vamos a encontrar un pasaje que quizá usted ya lo ha leído, ya lo ha escuchado. Se trata de una parábola, de una historia que el Señor presenta aquí como un cuadro de lo que es el reino de los cielos. Y la Biblia dice en el capítulo 25 de Mateo, versículo 1, que el reino de los cielos será semejante, o será como 10 damas de honor, o 10 vírgenes, dice otra versión, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. En otra versión dice 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran fatuas. Aquí la versión dice que eran necias. Versículo 3, las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite para sus lámparas. 5 no llevaron suficiente aceite, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra o suficiente aceite. Aquí tenemos 2 grupos y cada uno con diferentes determinaciones y tendrán diferentes resultados. El versículo 5 dice que como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. ¿A cuántos les ha dado sueño? Levanten la mano mis predicaciones y se ha dormido. Honestamente, al cabo, si usted se duerme en mis predicaciones, estoy haciendo un buen trabajo. Está entrando en momentos de reposo delante del Señor, en los brazos del Señor. 5 de ellas sabias y las otras no eran sabias, pero las 10 dice que el novio se demoró y a las 10 le dio sueño y se durmieron. Es normal dormirse, pero a la medianoche, dice el versículo 6, se despertaron ante el grito que decía: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo, porque esa era la espera. Ya llegó el novio, ya viene el novio, salgan a recibirle. Y todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas, todas a encender sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Dennos un poco de aceite. Ustedes que trajeron extra. Muchas veces, mis amados hermanos, queremos vivir del aceite de los demás, de la unción de los demás, de la oración de los demás. Yo recuerdo que en mi pueblito había unas personas que nunca quisieron ir a la iglesia, pero su mamá era creyente, ¿no?
Y decían, porque decían, cuando Cristo venga, tú aquí te vas a quedar. Dijo, no, cuando Cristo venga y se lleve a mi mamá, de los pies me voy a agarrar. Eso no es posible, ¿verdad? O cuando me pase algo, que mi mamá ore por mí, o por el Dios de mi mamá. ¿Sabe qué? No podemos vivir de aceite prestado. No podemos vivir de oraciones ajenas. Usted y yo debemos de tener nuestro propio aceite, nuestro depósito. Y eso habla de que yo me tengo que mantener siempre lleno. Usted no puede decir, como algunos inocentes hermanos en la iglesia, en alguna iglesia, no en esta, dijeron, no, pues en el nombre del hermano Crow, ¿verdad? Por la unción del hermano Crow yo puedo librarme de esto. No, yo tengo que tener mi propio aceite en mi propia lámpara y mantenerla siempre lista, llena. Porque mire lo que sucede. Cuando sucedió esto, les dijeron ellas, préstennos de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todos. Así que mejor, mire, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Les pareció muy buena idea a las imprudentes, a las fatuas, esta opinión de las sabias. Pero cuando ellas fueron, dice, pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él les respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes, dice el versículo 13, deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de su regreso. Mis amados hermanos, el aceite en nuestra vida, en nuestro cuerno, en nuestra lámpara, en el corazón, con nosotros, nos prepara para ese encuentro con el novio. Nos prepara para la venida del novio. Y muchas veces hemos oído respecto a este tema de que Cristo viene, ¿no? Y a veces pensamos, pues nos lo han dicho tantas veces que a lo mejor me puedo echar un sueño mientras Él todavía no llega. Pero ¿sabe qué? Esos descuidos pueden llevarnos a perdernos la oportunidad tan grande de estar en el momento que Él aparezca. Estas muchachas se fueron y cuando regresaron ya había venido y habían entrado a la fiesta. La tristeza de ellos fue muy grande, pero aquí lo que nos gustaría, o me gustaría que lo tomáramos a consideración, es qué importante es tener siempre mi lámpara con suficiente aceite y, si es posible, extra. Esto significa que yo necesito llenarme, hablando con salmos y proverbios, como dice la escritura, edificándome a mí mismo, predicándome a mí mismo, teniendo tiempos de comunión en la casa y en muchos, donde quiera que vayas, y estar conectado con ese Dios. Y sabes que la unción estará contigo, tu aceite, tu nivel de aceite siempre estará bien y tu lámpara no se va a apagar. Así que lleno del Espíritu Santo, lleno de su unción, mi lámpara llena me da la garantía de estar listo para el momento en que Cristo me llame, en cuanto Él venga, porque la novia se ha preparado para la boda y el novio está listo, ¿verdad? Y debemos de estar preparados para ese momento. Fíjate lo que dice la palabra del Señor, como en diferentes momentos esta llenura de esa unción, de ese aceite, de ese Espíritu Santo vino sobre personas que buscaron esa llenura. En Hechos capítulo 2 ya lo mencioné. En el versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿De qué se llenaron? Del Espíritu Santo, de la unción del Señor. Después pasaron unos capítulos y en el capítulo 4, versículo 31, hubo algunos problemas por situaciones de las autoridades, pero ellos se pusieron a orar y dice el versículo 31 del capítulo 4, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron
llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La llenura de la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo, tu cuerno lleno de aceite te va a dar poder y autoridad de nuevo, y vas a poder testificar de aquel que ha cambiado tu lamento en baile, de aquel que te ha sacado de las tinieblas a la luz, de aquel que te sanó de tu enfermedad, de aquel que te ayudó a resolver esa situación económica. Vas a poder hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque andas encendido. Tu lámpara está encendida y da testimonio de aquel que te ha bendecido abundantemente. El cuerno lleno también, o llena mi vida de ese aceite, me trae gozo y paz. Amén. En este tiempo de tanta tristeza, no vamos a abundar mucho en eso, pero esa tristeza, yo decía el domingo que hay el síndrome del corazón roto, ¿no? De aquella persona que siente una gran tristeza que se convierte en enfermedad y posteriormente puede causar incluso la muerte. Pero sabes que cuando el Espíritu Santo viene, la tristeza se va y el gozo viene. Amén. Y yo creo que como cristianos nosotros debemos de ser testimonio de ello. Amén. Si somos llenos del Espíritu Santo, debemos de tener gozo todos los días, ¿cierto o no? De repente nos enojamos porque llegó muy alto el recibo de la luz, ¿verdad? De repente nos enojamos porque nos ganaron el cajón ahí en el centro comercial que ya habíamos visto. De repente se enoja por eso, bueno, y se pone un poco triste y se le va el gozo. Pero sabe, cuando el Espíritu Santo está, aunque le ganaron el cajón o le llegó muy alto el costo de aquello que le quitó el gozo, usted sabe controlar ese viejo hombre, ¿verdad? El hombre natural, y deja que el espiritual se levante. Y la unción es la que nos ayuda a poder mantenernos en ese gozo y esa paz que nos da la llenura de su presencia y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15 versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del aceite, del poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos da el Señor? Gozo y paz. También la esperanza, y dice: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, 52 dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La persona que es llena del Espíritu Santo sabrá los que están alrededor de ellos por su sonrisa colgate. Porque hay gozo, porque hay alegría. A pesar de los pesares, siempre hay una sonrisa. Sí, perdí, pero a veces perdiendo también se gana. Sí, no me salió como yo quería, pero en la próxima tiene que salir. Y hay esa característica en la persona que tiene primeramente a Dios y que está lleno del Espíritu Santo. Así que no pierda el gozo, no pierda la alegría. Recuerde que el Espíritu Santo está con usted, y ese Espíritu de Dios lo llena de gozo y también de paz. Así que no deje que se baje esa llenura en su cuerno o en su depósito. El cuerno lleno de aceite me ayuda también en mis debilidades, porque somos seres humanos y de repente hay una situación en la cual nuestras fuerzas no van a poder, se van a menguar. Pero sabe una cosa, la palabra de Dios me dice en Romanos 8:26 que asimismo en nuestra debilidad, ¿en nuestra qué? Debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. En nuestra debilidad no haremos nada con nuestras propias fuerzas. La palabra de Dios dice también que no es con ejército, no es con espada, sino es con el Santo Espíritu de Dios, es con la unción. Entonces dice: asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Pero ahí está el Espíritu Santo en ese momento de debilidad, en ese momento donde no sabes cómo orar, en esa situación tan difícil, caótica y estresante, que ya no sabes ni qué hacer. Ahí el Espíritu Santo es el que se levantará. Pero ¿sabes qué? Tenemos que tener en nuestro cuerno el aceite.
Porque así, de esta manera, el Espíritu Santo nos ayudará en momentos en que no sepamos qué hacer. ¿Te sientes débil física o emocional o incluso espiritualmente y ni siquiera sabes cómo orar? Bueno, no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, acude en tu ayuda. Él intercede por ti ante el Padre sabiendo lo que realmente tú necesitas. Lleva tu dolor y tu confusión ante el Señor y Él obrará, te ayudará y te guiará, porque sabes que ese Dios que te llenó es un Dios que te ama y que te escucha. Pero el Espíritu Santo está ahí para que en ese momento de debilidad tú te fortalezcas. El cuerno lleno de aceite también me guía cuando no sé qué rumbo debo tomar. Dice Romanos 8, 14 y 15, porque todos los que son guiados por Él, por el Espíritu, por la unción, por la llenura, por el cuerno lleno de aceite, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Ese es lo que hace el Espíritu Santo en mí y en usted. Es glorioso realmente entender que este cuerno de aceite, que esta unción, que esta llenura de su presencia me garantiza tantas cosas, como ya hemos visto algunas, pero una de estas es la que me dice Pablo en Romanos 8, 14 y 15. Somos guiados por el Espíritu, llenos del Espíritu, somos hijos de Dios y tenemos esa bendición de ser libres de la esclavitud del miedo. Y ahora ese Espíritu que nos adopta nos da la posibilidad de llamar a nuestro Dios Abba, Padre. La confianza y la cercanía. Ahora eres hijo de Dios. Tienes el privilegio de poder hablar con tu Padre directamente y sin temor, y siempre que lo desees, a través de esa unción del Espíritu Santo que está en ti. Y cuando necesitas dirección, cuando necesitas qué hacer, cuando no sabes qué, como cuando somos pequeños que no tenemos sabiduría, vamos con nuestro padre y nuestro papá nos ayudaba en el problema. No importa el problema que haya sido, nuestro padre, nuestro papá natural siempre lo resolvía, ¿cierto o no? Nunca se me olvida aquel momento en que mi hijo Tatán era un muchachito, chiquillo, ¿no? Y andaba con una resortera, un arma mortal llamada resortera. Y andaba, aquí vivíamos, y anduvo por ahí tirándola y regresó así arrastrando los pies y con la resortera en la mano y así con su cara triste, y lo veo que entra y le digo, ¿qué te pasa, mijo? Y casi llorando, y le digo, ¿qué sucede? Pues no, es que se me descompuso la resortera. Y yo lo tomé en mis brazos, fuertes brazos, y lo senté en mi regazo. Tomé la resortera y la empecé a reparar, ¿no? Le amarré, se le había reventado una de las ligas y la amarré de nuevo y la preparé y le dije, mira, mijo, su rostro se puso así. Yo era Superman para él. Yo le resolví un grave problema, un problema de vida o muerte. Y muchas veces nosotros con Dios también sucede. Llegamos con un gran problema, como el tirador ese que pensamos que es el fin del mundo. Ese problemita que se presentó a lo mejor en el trabajo y pensamos, no lo voy a poder resolver. Pero cuando vas y el Espíritu está en ti y vas con papi, porque Abba Padre es papito. El Espíritu Santo nos lleva al Padre y ahora Él nos pone en su regazo y empieza a decirnos, calmado, mijo. Mira desde aquí los problemas cómo se ven. Tú los estás viendo a tu nivel, pero yo los veo desde aquí arriba y para mí los problemas son mínimos. Amén. No me digas, hijo, lo grande que son tus problemas. Es más, dile a tus problemas lo grande que soy yo y vas a ver que todo va a estar bien. Abba, Padre, papito, Él nos ayuda. Clama a Él y Él siempre te va a escuchar. Amén. Él te mostrará lo que es mejor para ti. El cuerno lleno de aceite también me enseña todas las cosas, o sea, a discernir. Juan 14, hablando acerca del Espíritu Santo, el Señor dijo, todo lo que lo digo ahora que estoy con ustedes, se los digo ahora, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.
Siempre he mencionado que muchas veces en el trabajo tú eres el único que sabes prender esa computadora. Y a lo mejor prenderla cualquiera lo va a hacer, pero manejarla, desarrollar ese programa, ¿verdad? Poder trabajar en ese software y poder solucionar algunos problemas técnicos quizá. Y ¿sabes qué? Esto, el Señor a través del Espíritu Santo te puede enseñar. Incluso lo que no sabes, a lo mejor lo estudiaste y no lo recuerdas y tienes un gran problema que nadie ha resuelto. Bueno, el Señor te puede a través del Espíritu Santo dar la instrucción para que resuelvas eso. Y a lo mejor nada más es un tornillito así, que hay que darle media vuelta y ya jaló el asunto. Pero nadie lo sabía, lo supo aquel que está en conexión con Dios y que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Él te enseña. El Espíritu Santo, el cuerno lleno de aceite también me sella y me da una garantía, me da un anticipo de lo que un día tendré totalmente. Efesios capítulo 1, 13 y 14 dice que en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Las arras, dice otra versión, el Señor nos selló y nos dio las arras de nuestra herencia, que es el anticipo, como se recibe en una boda, aquellas arras a la novia, que el novio le dice: con estas arras me caso contigo y yo me comprometo a ser un proveedor de este hogar y a cuidar de la economía y etc. Pero con esas arras no soluciona lo que está diciendo. Sin embargo, esas arras representan el compromiso que está adquiriendo. Y el Señor nos selló y nos dio las arras, un adelanto de lo que recibiremos un día cuando estemos con Él. El cuerno de aceite también me da poder, me da autoridad. Dice el versículo de Hechos 1:8 que cuando recibimos esta llenura del Espíritu Santo, recibimos poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Si usted está aprendiendo esto, va a ser muy importante que se dé cuenta que el Espíritu Santo no es nada más para la iglesia, es para las actividades diarias, es también para dar testimonio, es también para llevar a cabo muchas otras cosas, las cuales el Señor nos permite realizar con éxito a través de la unción. El aceite en nosotros aumenta la alegría, la paz y la esperanza. Como lo leímos en Romanos, el Dios de la esperanza nos llena de toda alegría y paz a cada uno de nosotros que creemos en Él, para que rebosemos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El aceite de la unción también puede sanar al herido. Y con esto voy casi terminando, Pastor Babi, ya estamos terminando. Ay, como si nos estuviera viendo, ¿verdad? Pero no es así. Con esto voy a terminar. Fíjese, la unción del Espíritu Santo no es nada más una experiencia pasajera. He escuchado a personas, y lo digo con respeto, que dicen: yo fui bautizado en el Espíritu Santo en 1810, por decir una fecha. Y estamos a este tiempo, y le digo: ¿y después qué pasó? No, yo fui bautizado allá. Has hablado en lenguas, has sido lleno nuevamente. No, yo fui lleno allá y listo, se acabó. Nada más una vez. ¿Acaso nada más una vez vamos y le echamos gasolina al carro, lo llenamos y andamos toda la vida? No, tenemos que estar constantemente llenándonos. El apóstol decía: estad siendo llenos, estad siendo llenos. Entonces el aceite lo necesito siempre traer a buen nivel, porque el aceite de la unción que está en mí es una sanidad para los que están a mi alrededor, que necesiten sanidad. Y esto se lo respaldo con lo que la palabra de Dios dice. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 10, una de las parábolas más del Señor Jesús. Dice que un hombre llegó y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y él le dijo: pues ya sabes lo que tienes que hacer, los mandamientos sabes, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: pero ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le contesta con una historia y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y en el camino cayó en manos de los ladrones,
los cuales lo golpearon, lo despojaron de todo lo que traía y lo dejaron junto al camino medio muerto. Y dice, y pasó un sacerdote junto a él, pero pasó de largo, no lo ayudó. Pasó un levita también con su guitarra y cantando alabanzas al Cordero, y no, tampoco lo atendió. Pero vino un samaritano, el cual dice, cuando lo vio, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y fíjate lo que dice el versículo 33 del capítulo 10 de este evangelio de Lucas. Entonces pasó, dice, un samaritano despreciado, lo llaman aquí despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. La versión 60 dice, lo vio y fue movido a misericordia. Se le acercó y le alivió las heridas, le vendó las heridas, dice la otra versión, y les puso vino y aceite, y lo vendó, y luego subió al hombre en su propio burro, en su cabalgadura, y lo llevó hasta un alojamiento, hasta el mesón. La historia dice que le dijo al mesonero, cúralo, yo te voy a pagar, pero también cuídalo, y si en algo gastas extra, cuando regrese yo te lo voy a pagar. Y la escritura está, esta parte la utiliza el Señor para enseñarle a este hombre religioso que le preguntó lo importante que es, más que la sabiduría de la ley, el favor y la gracia de Dios para con aquellos que, a pesar de que no sean judíos, este era un samaritano despreciado, dice, él puede actuar de manera en medio de la gracia, porque es diferente. Y esto aquí quiero que lo veamos de la siguiente manera: cuando el Espíritu del Señor, cuando la presencia de Dios, cuando mi cuerno está lleno, yo seré movido a misericordia. En este tiempo hay muchos hombres, personas tiradas a la orilla del camino, heridos por las cosas que este mundo los ultraja, los maltrata. Hay gente pensando en que este será su último día de vida. Hay quienes están viviendo, no están viviendo, están sobreviviendo en esta vida. No saben qué hacer, están heridos, están maltratados. Incluso algunos han ido a iglesias evangélicas donde, aparte del maltrato que el mundo les da, ellos los mandan al infierno y los condenan porque traen tatuajes, porque traen aretes, por esto, porque son esto o el otro, y los maltratan y los dejan ahí heridos y medios muertos. Pero sabe, aquel creyente lleno del Espíritu de Dios, aquel creyente que tiene un corazón como este hombre lo ilustra, el buen samaritano, seremos movidos a misericordia. Seremos movidos a misericordia y podremos alcanzar para poder ayudar a estas personas a actuar de esta manera, negarnos a nosotros mismos para poder ir con el vecino que a lo mejor está herido junto al camino, con el compañero de trabajo que a lo mejor no sabe qué hacer con sus hijos, con aquella mujer que es tu compañera en la escuela o en el trabajo, que no sabe cómo solucionar los problemas de su vida y lo único que está pensando es que la vida se termine porque ha sido muy difícil. Pero cuando se cruza ese buen samaritano, cuando se cruza en el camino ese buen samaritano que lleva en su alforja, lleva vendas, lleva vino y lleva aceite, ¿sabe qué? Hay un cambio en esa persona, porque ahora esta misericordia, la cual el Señor te ha puesto por él, por ella, va a llevarte a actuar y podrás levantar a ese herido que está tirado junto al camino. Amén. Él fue movido a misericordia. Ese camino que recorrió este hombre que estaba junto ahí mal herido, era el camino, dice, descendía de Jerusalén a Jericó. Y cuando en aquellos tiempos en que se contó esta historia, se decía que era el escondite favorito de los ladrones, este trayecto, que era un paraje en el cual había mucho peligro y aparte de ello era cueva de ladrones. Pero aquí un hombre fue movido a misericordia porque llevaba en su bolsa el aceite necesario. ¿Cómo anda tu cuerno? ¿Cómo está tu cuerno? ¿Cómo está tu bolsa? El aceite de la unción, amén, debe estar
debe estar en nuestro cuerno siempre a buen nivel. Yo no sé cómo andes, y cada una de estas cosas que yo te menciono hoy son muy necesarias para este tiempo. En este tiempo hay muchos ladrones que están robando, matando y destruyendo. Estamos hablando de la obra del enemigo, que viene a robar, a matar, a destruir y a distraer, a destruir. El que viene a matar a aquel que está sin esa cobertura. Pero cuando nosotros, tú y yo, tenemos primeramente en nuestro corazón ese amor de Dios, esa misericordia de Dios en nosotros, cuando ya lo recibimos, somos movidos a misericordia y podemos incluso invertir en esas personas. Y hoy, mi amado hermano, lo único que me gustaría que llevaras en tu corazón es que siempre el aceite esté a buen nivel. Para cuando sea necesario actuar, actuemos. Para cuando se necesite gozo y alegría, sabemos que tenemos. Cuando necesitemos dirección, sabemos que el Espíritu Santo nos guía. Cuando no sabes ni qué hacer, Él te enseña. Cuando tienes muchas preguntas, siempre habrá respuestas a través de la unción del Espíritu Santo. Pero para ello debemos de llenarnos. Y a eso hemos venido este día, a llenarnos a este lugar, de su presencia, a llenarnos de su unción, a adorarle, a postrarnos ante Él. Ya lo hicimos en la adoración, porque ese es el deseo de nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? También el deseo del corazón del Padre es que aquel que quizá pueda estar junto al camino herido pueda ser alcanzado por la misericordia de Él, y que sus heridas puedan ser sanadas. Esas heridas que quizá el enemigo te ha hecho, te ha roto el corazón, te ha herido tus sentimientos, tu alma está abatida por las cosas que el mundo te ha hecho. Pero hoy, así como el buen samaritano fue movido a misericordia, ese samaritano representa también a Jesús. Jesús está aquí, mejor que el buen samaritano, el cual pondrá en esas heridas que puedas traer el aceite, el vino, y serás vendado para que puedas sanar, y te cuidará. El Señor ha invertido grande cantidad a tu favor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Él dio a su Hijo, gran precio pagó Jesús en la cruz del Calvario, para que los que están heridos puedan ser sanados, puedan ser vendados y puedan probar lo que es la frescura y sobre todo el bálsamo que es el Espíritu, la unción del aceite en sus vidas. Amén. Si tú conoces a Jesús, conoces el amor y la misericordia. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes el bautismo del Espíritu Santo también. Ahora hay que incrementarlo y mantenerlo cada día. Pero si no conoces a Jesús, tú no tienes absolutamente nada. Eres como ese hombre junto al camino, herido, golpeado. Pero hoy el Señor está aquí para sanar. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, por cuanto traigo la unción para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, para predicar el año agradable. Las cosas buenas que hay por delante para ti hoy pueden ser detonadas a través de una decisión. ¿Cuál? La de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, estamos acercándonos a ese buen samaritano, que nos tomará en sus brazos, en sus manos, vendará nuestras heridas, las lavará. Dice el versículo: le lavó las heridas y le puso aceite y vino y las vendó. Esto quiere hacer el Señor con alguien. Si hubiese hoy aquí una persona que necesite ser cubierto por esa unción, por ese perdón, por ese amor y misericordia de Dios, este es el momento, esta es tu noche. Si tú no conoces de Jesús, hoy tú necesitas conocerlo, entregarle tu vida a Él y decirle: Señor, la vida me ha golpeado, el mundo me ha golpeado, el diablo me está ninguneando y me ha dejado tirado junto al camino, pero hoy tú estás extendiéndome tu misericordia y quiero aceptarla, quiero aprovecharla. Habrá alguien que quiere decirle a Jesús: Jesús, hoy quiero que sanes mis heridas, que vendes mis heridas, que me laves
con ese vino, con ese aceite, y sobre todo que yo sea motivo de tu misericordia, que yo sea alcanzado por tu misericordia. Si tú no conoces a Jesús, si nunca le has entregado tu corazón a Él, no has rendido tu vida a Él, esta noche tú puedes hacerlo. Habrá alguien que levanta su mano diciendo: yo necesito a Jesús, yo necesito encontrarme con ese buen samaritano, yo necesito tomar esa medicina del buen samaritano, ese vino, ese aceite. Mis heridas están abiertas, están sangrantes, pero hoy ese buen samaritano puede lavarlas con vino, con aceite y vendarte, y te vas de este lugar esta noche con un corazón sano, y las heridas del pasado quedarán en eso, en el olvido, en el pasado. Pero necesitas acercarte a Dios. Si necesitas de Él, a mí me gustaría orar contigo. Inclinamos nuestro rostro, iglesia, y primeramente dándole gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros, porque estamos hoy hasta este momento, en este punto de nuestra vida, vida laboral, vida familiar, vida espiritual. Estamos gracias a la unción del Espíritu Santo, gracias a la llenura y a que nuestro cuerno no ha quedado vacío del aceite. Y hoy, Padre, queremos decirte gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque nos has llenado para guiarnos, para enseñarnos, pero también, Señor, nos curaste las heridas. Nos sanaste, Señor, de la tristeza, de la amargura. Nos sacaste, Señor, de aquel momento en el cual no había solución, pero cuando tú llegaste todo cambió. Muchas gracias te doy por ello, Señor.